trabajar sobre el guión conjetural. Vamos a ir, este guión conjetural que nosotros habitualmente lo usamos, vamos a ir desarrollando cómo se trabaja, de dónde proviene, así que luego le vamos a dejar también bibliografía en el aula, no sé si ya se subió, para que ustedes puedan tener... Todavía no la subí, pero porque no tenemos una carpeta de conversatorio que tiene los videos que hemos estado trabajando, está el de tenemos todo el material de los conversatorios que hemos ido trabajando, y ahí yo subí el de Bombini, esta bibliografía que le vamos a dejar. Pero después en el grupo, si te parece, les dejamos el link para que ingresen y ahí tienen todo el material. ¿Sí? Y también ahí yo subí esta presentación en PowerPoint. Bueno, vamos a comenzar entonces con este conversatorio que tiene, como les dije antes, ¿se ve? ¿Se ve, Silvia? Sí, profe, se ve. Bueno, sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, la idea de trabajar sobre este contenido tiene que ver con ir de alguna manera pudiendo pensarnos en la situación del aula. Entonces, nosotros tomamos como ejercicio, como este guión conjetural. Ahí a ver si, esperen un minuto, que no sé si alguien me pidió admisión. Ah, no, está bien. Bueno. Bueno, entonces, ahí estamos. Silvina, ¿me escuchás? Bueno, sí. Yo quería decirle a las chicas que en realidad este es un tipo de planificación que ellas ya conocen, porque nosotros la hemos estado trabajando durante todo este año, ¿no? Pero ahora lo estamos reflexionando frente a la construcción de ese trabajo final que ustedes van a hacer, ¿sí? Que es el recorte de la realidad, y cómo ese guión conjetural, esa forma, digamos, de planificar o de pensar una propuesta puede reflejarse en una unidad didáctica. Solo eso. Sí, bueno, este concepto de guión conjetural en realidad fue desarrollado por el profesor Gustavo Bombini, que él se desarrolla como profesor en la universidad, viene del campo de las letras, de la literatura, y él es profesor de las prácticas, y en realidad se fue generando este estilo de escritura en la formación docente, pero proviene de este campo de la literatura, de las letras. Ha hecho numerosas ponencias con este estilo de escritura y en realidad este estilo de escritura viene luego de haber interpelado un montón de estas prácticas que nosotros tenemos como docentes, estas prácticas de escritura. Los docentes tenemos una larga tradición de escribir, o sea, tiene que ver con nuestra tarea cotidiana, tiene que ver desde sus inicios de la tarea docente. Y es una manifestación que nosotros hacemos en forma diaria, escribimos nuestros cuadernos, escribimos informes, escribimos cartas, artículos, escribimos un montón de cuestiones que están ligadas a exigencias burocráticas, como las carpetas de actividades, cuadernos de actuación, otros tipos de género. Y entonces, este guión conjetural, este formato de escritura, viene a interpelar todas estas prácticas que nosotros hacemos cotidianamente los docentes. Entonces,
viene a preguntarnos si es importante escribir. ¿Qué intentamos comunicar a través de nuestra escritura? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Qué escribe el docente? Entonces, ¿para qué lo escribimos y cómo lo escribimos? ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones que nosotros a veces cuando estamos escribiendo lo estamos pensando, ¿para quién lo escribo? ¿Quién va a ser el destinatario? ¿Sí? Entonces, este formato viene a interpelar y a intentar responder de alguna manera estas preguntas, ¿sí? Por otro lado, me parece muy importante pensar en estas preguntas que nos estamos haciendo en la presentación, ¿no? Porque muchas veces pensar para quién estamos planificando, es decir, quiénes son los destinatarios de mi planificación. Cuando esa planificación en general, si ustedes van a las escuelas y charlan con los docentes, esa planificación se convierte, como decía Silvina, en una imposición. Es decir, por ejemplo, en mi trayectoria como docente, maestra jardinera, ¿sí? Los lunes yo tenía que presentar la carpeta didáctica, los lunes cada 15 días. Entonces, el destinatario de esa carpeta didáctica era mi directora o la vicedirectora. Yo pasaba por la dirección cuando ingresaba y dejaba en un escritorio, ahí se dejaban todas las carpetas didácticas que eran visadas por la supervisora, por la vicedirectora, ¿no? De vez en cuando venía la directora radial a la escuela, pedía las carpetas, se las llevaba, las devolvía con observaciones. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿a quién estoy intentando comunicar? Es decir, si esa planificación es una guía para mí o es un requisito burocrático de presentación para quien está siguiendo mi trabajo, ¿no? Puede ser las dos cosas. Puede ser que sea un requisito, ¿sí? para ser presentado en una fecha, pero a su vez también puede ser un instrumento para mí. Muchas veces las maestras jardineras o las docentes, yo personalmente me lo pregunté muchas veces, ¿cuál era la función de esa planificación? Porque yo nunca lograba materializar en la sala lo que efectivamente yo escribía en esa planificación. No había una relación directa, ¿sí? Terminaba siendo una presentación formal, pero no era un instrumento que a mí me sirviera en la práctica. Entonces, estas preguntas que Silvina recién les enunciaba, que las pusimos en la presentación, intentan problematizar esto, ¿sí? ¿Hacia quién está dirigida la planificación? ¿Con qué sentido yo la escribo? ¿Por qué debe el docente producir esta escritura? ¿No? ¿Y qué pasa con eso que escribe? Ustedes saben que la escritura atraviesa la formación docente. No solamente la formación, digamos, escribimos para lengua y literatura o lengua 1 o lengua 2. La escritura atraviesa y es parte constitutiva del ser docente. Entonces, tratar de escribir y comunicar coherentemente también es parte de esa formación que nosotros tenemos que lograr con la identidad. Y que a partir de esa escritura también vayamos construyendo de alguna manera nuestra identidad, nuestro estilo, nuestras maneras de decir y hacer, ¿sí? Porque esta escritura de la planificación, en cierta medida, nos está hablando de la práctica, nos está diciendo algo sobre la práctica que nosotros vamos a decir. Nosotros muchas veces estamos pensando, y a veces cuando nosotros trabajamos sobre los instrumentos o sobre los formatos de planificación, hablábamos de la planificación como un instrumento público, ¿sí? Como algo que, si bien yo soy el autor,
pasa a formar parte de circulación pública, ¿sí? Entonces, lo que yo dejo escrito está diciendo algo de mi hacer como docente, de mi estilo y de mis posicionamientos epistemológicos también. Entonces, acá nosotros tomamos una planificación de las que nosotros hacíamos en este formato de grilla, ¿sí? En estas carpetas didácticas que decía Silvia, que cómo se presentaban, entonces, cómo se presentaban las actividades, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que están en un formato de grilla eh, y que va hablando, fíjense cómo están los verbos, cuáles son las cuestiones, los ítems, ¿sí? Destreza, actividades, materiales, comportamientos observados o lo que yo pretendo observar. Muchas veces nosotros cuando hacíamos estas grillas, que a veces eran interminables, nosotros siempre en algunos ítems repetíamos el mismo esquema expresado, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión a veces tendía a esto que decíamos antes, a cumplir con cuestiones burocráticas, ¿sí? Aquí hay otra que tiene... Sí, Silvia. No, yo pensaba en esto, ¿no? Cuando poníamos estas planificaciones, que son planificaciones que nosotros le llamábamos planificaciones sábana, que son planificaciones que se extienden, que tienen muchas columnas, que todo tenía que ver con todo, pero a su vez eso, de alguna manera, ese formato de planificación, de alguna manera, en lugar de integrar todo, hacía el efecto contrario, ¿no? Se fragmentaba la práctica. Y por otro lado, se incluían cosas porque se debían incluir, pero que no tenían relación con lo demás. Entonces, esas sábanas, ese formato de planificación de sábana, daba una sensación en una primera mirada de integración, pero en realidad profundizaba mucho más o fragmentaba mucho más la práctica y de alguna manera se alejaba, ¿no? Esa propuesta escrita de lo que en la práctica efectivamente sucedía en el jardín. Por otro lado, también es como que este estilo de planificación, al estilo grilla, lo que hacía era despersonalizar la práctica pedagógica. O sea, fíjense que ustedes acá, en esta que está acá, el profesor dará inicio hablando de una persona como que no es él, o sea, no está como tercerizada la cuestión, entonces dará inicio a la clase con imágenes, se harán preguntas, pero de ninguna manera está inmerso el docente en esta, yo no puedo advertir qué estilo, cómo diagrama, cómo es la clase, no puedo advertir en esta planificación qué tipo de docente o qué posicionamientos epistemológicos tiene. Fíjense que en la evaluación pone observación directa. Eso lo poníamos siempre, Silvia, no sé si vos te acordás, pero siempre poníamos evaluación, observación indirecta. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de observación hay que no sea directa? ¿No es cierto? Porque la observación siempre se da sobre el objeto que uno observa. Y claro, esto también saca al docente de esa relación, porque en realidad la evaluación es una evaluación en relación. Yo no solamente enseño, también aprendo. Y esto de la adaptación del niño que se ve en la primera grilla que pusimos, es que el niño venía a adaptarse a un lugar, pero en realidad el lugar también se adapta al niño. La maestra también, y tampoco es una adaptación, sino es un conocerse.
¿no es cierto? Entonces, Sí. es como una propuesta muy tecnicista también, si se quiere, una mirada muy tecnicista de la propuesta del enseñar y el aprender, ¿no? La evaluación no puede ser una observación directa. Mucho de esto habló Nori, digamos, en el conversatorio anterior, no nos vamos a poner a pensar en los dispositivos de evaluación, pero la observación directa no es un dispositivo de evaluación en sí, porque siempre estamos observando. El asunto es Sí. qué hacemos con esa observación. Por otro lado, al margen del objetivo, del contenido, acá hay como aprendizajes esperados, que sería objetivos o de alguna manera propósitos, que nosotros trabajamos siempre con propósitos, pero fíjense que en el cómo está escrito, que dice aprendizajes esperados, también tiene que ver con una lógica de que si ese aprendizaje no es logrado en este mismo tiempo, o realmente si yo pienso que este trabajo me va a dar ese aprendizaje esperado, como siendo que esta cuestión es una relación unívoca de un hecho, de un docente, como que si yo hago esto, se va a producir esto, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, aún todavía, si bien esta grilla ya no se trabaja, pero sí a veces persisten ciertas representaciones, ciertas lógicas de estas planificaciones en las planificaciones que nosotros a veces hacemos, ¿sí? Por eso nosotros, como formato de planificación en formación, porque sabemos que estamos formándonos como docente, vamos a trabajar este guión conjetural, que viene a tratar de romper con esta grilla, con esta sábana, con esta despersonalización. Entonces, ¿qué es el guión conjetural? A ver, yo no sé si, como no, disculpen, pero como no estoy en la... Claro, acá hay una chica que quiere entrar y no puede. Voy a sacar un poquito porque como tengo que aceptar, permiso, ¿eh? No pueden entrar, entonces, no sé, no las puedo probar porque no las veo. Bueno, voy a dejar un ratito el power para poder, a ver si quieren entrar ahora las chicas, ¿sí? ¿Me escuchás, Silvina? Sí, sí te escucho. Ahí Ana Laura Medina quiere entrar. ¿Le digo que pruebe ahora? Sí, que pruebe ahora. Eso es lo que estaba intentando. Sí, que pruebe ahora. Bueno, entonces, avanzando con esto y pensando qué es el guión conjetural, el guión conjetural es un texto en el que el docente imagina cómo van a ser sus clases, cómo va a desarrollar sus contenidos, los contenidos que ha elegido, cómo dirá. Ahí está Maya, ahí bien, ahí está. ¿Cómo organizará los alumnos? ¿Cómo espera que reaccionen? ¿Cómo imagina que por dónde va a circular ese aprendizaje? Entonces el guión es un ejercicio de imaginación, ¿sí? De toma de decisiones, porque nosotros como docentes vamos a tomar ciertas decisiones en el recorte que hagamos del contenido y cómo lo vamos a presentar a los niños y a las niñas, ¿no es cierto? Y esas decisiones van a tener que ver con mis marcos epistemológicos, desde dónde yo me voy a posicionar para lograr ese proceso de enseñanza y cómo voy a hipotetizar que va a ser ese momento, ¿sí? Entonces, la idea es pensar en una situación concreta que la estoy imaginando, ¿sí?
A ver si voy a presentar ahora, voy al Power. Me avisan si lo ven. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, perdón. Entonces, lo que estaba diciendo es que este guión intenta de alguna manera poner al docente como un autor protagonista que va a narrar en primera persona y que en esa narración que va a ser de su clase, en esa imaginación, va a expresar las intencionalidades y las direccionalidades de la enseñanza. Por eso siempre nosotros decimos que siempre lo primordial va a tener que ver con ese contenido que yo estudié y las preguntas, las intervenciones que yo voy a hacer van a estar directamente relacionadas con ese contenido, ¿sí? Entonces, en esa narración va a estar expresada mi marco epistemológico, mi objeto de estudio, ¿sí? En las actividades también yo voy a expresar todo eso. Voy a tener en cuenta el contexto en el que me encuentro, cuáles son los saberes que tienen esos niños para ese contenido y en función de eso qué estrategias y qué recursos voy a implementar. Por eso este guión conjetural es al mismo tiempo un ejercicio de imaginación, como decía, de pensarme en esa situación de clase y una toma de decisiones en la que los saberes disciplinares son pensados en el lugar de la enseñanza. ¿Y con esto qué estamos diciendo? Acá ejercitamos nuestro rol docente, porque no es lo mismo saber de un contenido que enseñar ese contenido, ¿sí? Entonces, en esto vamos a pensar esos contenidos disciplinares que yo elegí como objeto de estudio, pensados en el lugar de la enseñanza y en ese contexto real. Entonces, voy a estar pensando en esos niños y al mismo tiempo desafiando ese lugar de la neutralidad, ¿sí? Por eso este guión se escribe en primera persona. Entonces, chicas, si hay preguntas, Silvia, vos me las lees porque yo no veo el chat, pero, Bueno, o si querés, están muy calladitas las chicas, están muy calladitas. entonces, ¿Estarán Silvia, ahí? ¿Vos qué decís? yo espero que sí. Acá. La idea es que ustedes logren situarse en ese tema. Nosotros muchas veces lo hemos escuchado no solamente en el nivel inicial, en toda su trayectoria escolar, ustedes han escuchado a esos docentes que dicen, mira, sabe un montón, pero no lo sabe enseñar, ¿sí? Entonces, la idea es pensarnos en esos contenidos, pero desde el lugar docente, desde esa transposición didáctica que nosotros hacemos. ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a mediar? ¿Qué andamios le vamos a ofrecer a nuestros niños para que ellos se logren apropiar de ese contenido? ¿Sí? Por supuesto que esto va a estar, digamos, puesto en acción, ¿sí? En este momento nosotros estamos pensando en esos recortes que nosotros hemos elegido y cómo los vamos a poner, ¿sí? A debate, a discusión, ¿sí? Entonces, acá hay un momento en el que el docente se va a tener que desdoblar, ¿sí? Yo como autor voy a planificar y me voy a desdoblar, porque voy a pensar qué le voy a ofrecer y también voy a pensar cómo este niño va a tomar esto que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la idea es pensar en escribir como un mapa de viaje, ¿sí? Un mapa de viaje en un espacio, en un tiempo, y mientras voy escribiendo,
voy reflexionando sobre eso que voy escribiendo, ¿sí? Y voy a pensar sobre eso que escribo y a la vez me voy a meter en esa, o sea, me voy a pensar en esa situación. Entonces, este guión conjetural, ¿qué le va a permitir a las estudiantes, a todos ustedes ahí que están pensando en esto? Va a permitir que la planificación de alguna manera sea una experiencia cognitiva, ¿sí? Que le permita representarse en ese modo de asumir la enseñanza desde el yo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy enseñando, yo estoy poniendo este contenido como objeto de estudio. Yo estoy ofreciendo esto. Para este grupo voy a organizar de esta manera, ¿sí? ¿Y qué nos brinda a nosotros, a los docentes? Nos brinda información más transparente y con mayor precisión acerca de cómo ustedes están construyendo esa propuesta de enseñanza. Entonces, al ver la escritura de ustedes, nosotros también podemos ir interviniendo, pensando y colaborando con esa construcción, ¿sí? No sé, Silvia. Está tan bien lo que estás diciendo, Silvina, que no me queda letra para aportar nada. Pero creo que es muy interesante esto que vos decís, hay como un desdoblamiento, pero a su vez hay como una representación de esa situación. Es como una anticipación el guión conjetural. Es como, ¿vieron cuando uno dice, me estoy haciendo la novela? Bueno, yo me pongo en esa situación de clase, pienso en esas posibilidades, en cómo yo puedo intervenir como docente, en qué situación van a estar los niños, me ubico en un contexto particular, en una sala en particular. En este momento es muy difícil poder hablar con ustedes y darles ejemplos porque no hemos estado en la sala, ¿sí? Pero ustedes han estado en la sala el año pasado. Entonces, cuando yo planifico, no planifico como planificamos este año las secuencias didácticas sin tener un material, digamos, ¿no? Sin conocer a los niños y demás. En general lo hacemos conociendo esa sala, conociendo a esos chicos, conociendo el contexto, los materiales con los que cuento, el espacio con el que hay. En este momento, por ejemplo, las maestras recibieron a niños con los que no estuvieron nunca, ¿no es cierto? Pero sí conocen el contexto institucional en donde trabajan, posiblemente conozcan esos niños porque estuvieron en la sala con una señorita anterior, ¿sí? Que vengan de otra sala, o conocen a las familias, conocen a los niños porque han tenido hermanitos, y sobre eso ellas están pensándose, ¿sí? Siempre hay una pista, hay un contexto, hay un espacio, hay un conocimiento previo que le permite al docente contextualizarse. Yo quiero hacer un paréntesis acá y contarles que cuando nosotros empezamos hace unos cuantos años atrás trabajando con el guión conjetural y llevamos el guión conjetural a las escuelas, las maestras que no lo utilizaban lo empezaron a mirar con cariño, ¿sí? A este guión conjetural. Y muchas de ellas empezaron a trabajar con el guión, ¿sí? En sus propias prácticas. Luego, cuando las estudiantes empezaron a recibirse, ¿sí? Y a ser ya colegas profesionales, y nosotros volvimos a las salas y volvimos a llevar nuestras estudiantes nuevas, esas estudiantes siguieron utilizando el guión conjetural, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un formato de planificación que acerca y contextualiza la planificación. Porque el gran problema de la planificación, esas sábanas, esas planificaciones que nosotros vimos, es que no se contextualizaban, no tenían nada que ver con mi contexto. Ni los objetivos, ni las estrategias, eran sacadas en general de los documentos curriculares. El guión conjetural tiene, creo que su mayor fortaleza es que para construirse se construye desde el contexto
en donde va a ponerse en práctica esa planificación. Acá las chicas, Silvina, están comentando, te leo alguna de las cosas. Antonella dice que a veces podemos planificar de una manera y quizás el contenido le interesa, y capaz el contenido le interesa más y podemos seguir enseñándole. Claro, podemos seguir explayándonos sobre ese contenido. Y por ahí dice, personalmente, me cuesta imaginarme cómo van a responder los niños. Bueno, este es el mayor de los... En realidad, respecto de esto que dice Antonella, la idea es también que este guión conjetural, cuando nosotros hablábamos sobre los formatos de planificación y hablábamos de lo que es la planificación, hablábamos de esa instancia de pensamiento en la que el docente se sienta a pensar esta cuestión de planificar un contenido, una unidad, una secuencia, una planificación anual, un proyecto. Nosotros planificamos todo el tiempo. Si vamos a hacer una lista para el supermercado, planificamos. Si vamos a hacer un viaje, que ahora no lo podemos hacer, también pensamos, hacemos anotaciones sobre qué vamos a llevar, qué vamos a hacer, dónde vamos a ir primero, qué vamos a hacer después. O sea, la idea es esa instancia de pensamiento, recuperarla en esta función de la planificación, ¿sí? Por supuesto que como instrumento público tiene que tener otras exigencias textuales, digamos. O sea, no va a ser una lista en una servilleta o en un papel que cuelgo en la ladera. Pero sí esta planificación, esta instancia de pensamiento y ponerla en palabra, me permite de alguna manera concentrarme en el contenido, estudiar el contenido y pensar qué preguntas voy a hacer yo para este contenido. Y esto que decía la compañera, justamente, me cuesta entender, pensar en qué van a responder. Es cierto, nosotros no sabemos qué es lo que van a responder, pero sí nosotros sabemos qué es lo que queremos enseñar, ¿sí? Entonces, siempre nuestra direccionalidad tiene que estar presente, porque nosotros tenemos que, digamos, entender que nuestro rol tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Contenidos, ¿sí? Entonces, más allá de la respuesta de los niños que yo puedo tomar como saberes previos, siempre tengo que orientar hacia lo que yo quiero saber. Por supuesto que lo que me dicen los niños, yo lo tengo que recuperar porque eso puede ser otro nuevo objeto de estudio, ¿sí? Pero lo que yo me tengo que afirmar es en mí, por eso las preguntas que yo voy a hacer van a estar orientadas a los elementos que yo voy a dar como mediación para la construcción de ese aprendizaje. Me parece re importante eso, porque muchas veces en la práctica lo que les pasa a las estudiantes es que llevan unos materiales maravillosos y ellas creen que esa es la garantía para que esa propuesta sea exitosa. Pero en realidad, el éxito de esa clase sucede cuando no pierden de vista el contenido que van a desarrollar o el contenido que quieren que los niños aprendan. Entonces pueden utilizar esos materiales de una manera creativa, yendo y volviendo, pensando en propuestas y sacándole el jugo al material, ¿sí? Porque si no le sacamos el jugo al material, es porque no sabemos hacia dónde está yendo esa clase, ¿sí? Por eso me parece primordial esto que dice Silvina, ¿sí? Nosotros enseñamos en esa clase un contenido o contenidos particulares, contextualizados a esos niños, ¿sí? Y entonces, ese debe ser el elemento primordial. Lo mismo le debe pasar ahora cuando hacen el trabajo final. Yo elijo un recorte. Sobre ese recorte voy a seleccionar qué contenidos voy a desarrollar. Y las actividades van a tener que tener una relación directa con el contenido, ¿sí?
y con el propósito en relación a ese contenido. Por eso decimos que la planificación es recursiva. Yo voy girando entre los contenidos, los propósitos y el plan de acción. Perdón. Sí, no, perfecto. Vos interrumpime no porque yo no te veo. La idea es también que este guión, de alguna manera, rompa con el improvisar, ¿sí? Responder o esta improvisación que a veces se ve, digamos. O sea, la idea es pensar en ese circuito que va a ser ese contenido en la construcción, ¿sí? Entonces, también es pensar en esa planificación que no esté escindida, que no esté separada de lo que va a ser mi práctica. Hoy decíamos que a veces esa planificación sábana no era lo que yo hacía. Entonces, la idea es que este guión, de alguna manera, refleje en lo más parecido posible a lo que yo voy a hacer en mi práctica. No quiere decir que yo voy a decir a veces, también cuando íbamos a la práctica, me decía, ay, profe, no sé si me voy a acordar de todas las preguntas que hice, pero no, la idea es que yo teniendo esa guía, digamos, eso me sirva para orientar mi práctica y que esa planificación sea verdaderamente una herramienta para mí como docente, ¿sí? Y que no sea solamente algo para cumplir, ¿sí? Eso es muy importante, Silvina, porque muchas veces la planificación es una propuesta. Eso no va a salir efectivamente como yo me lo imagino. Y como dice Antonella, es difícil pensar en qué reacción van a tener los niños, ¿sí? Pero si yo me contextualizo y pienso hipotéticamente cómo los niños van a contestar, hacia dónde yo puedo llevar esa construcción de conocimiento o desde qué lugar lo puedo hacer, me va a servir de guía. Pero muchas veces cuando van a la práctica, intentan memorizarse todas las preguntas o intentan memorizar y también intentan que esa planificación no se desvíe, pero siempre se va a desviar, porque estamos trabajando con personas. Entonces quizás un niño llega justo el día que yo planifiqué una propuesta, porque mi grupo siempre responde de esa manera, y 1 o 2 o 3 niños no responden de la manera que yo esperaba porque ese día vinieron con otros intereses, con otras expectativas o le pasaron cosas en su casa, y seguramente la planificación no va a salir como yo la pensé, pero igualmente me va a servir de guía. La planificación no se tiene que reflejar exactamente así en la práctica. Tiene que ser una guía para mi trabajo y para evitar la improvisación. Muchas veces la maestra jardinera llega al jardín, abre el armario y piensa, bueno, a ver, ¿qué hago hoy con el material que tengo? Y la propuesta que nosotros hacemos es pensarse desde otro lugar. Llego al jardín sabiendo qué voy a dar hoy, desde dónde, en qué contexto, desde qué recorte, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, esto que decía también Antonella, quiere decir que como que el conocimiento en los chicos tiene ramificaciones, obviamente, y a veces una planificación, como también decíamos cuando estuvimos trabajando los formatos, la planificación no es cerrada. No quiere decir que porque yo elabore una planificación no pueda seguir repensándola, ¿sí? Yo trabajo un contenido y pienso una idea, pero a veces en la práctica me pasa que los niños, por ejemplo, voy a comentar algo que pasó con una estudiante. Habíamos pensado en un registro de observaciones de cómo iba creciendo unas plantas, era como, por decir un germinador, por decirlo. Entonces, como la idea era ir observando, hicimos un registro de eso diario. Pero claro, al segundo día, los chicos ya, imagínense que la planta no crecía mucho, entonces como que no había tanta modificación. Entonces, ¿cómo, digamos,
repensar eso del registro y la observación y seguir teniendo el foco en la observación, porque tiene que ver con el método de las ciencias naturales, el registro y la observación. Entonces, ¿cómo seguir registrando? Entonces, en la misma, esos días que estábamos haciendo las prácticas, me decía la estudiante me decía, pero ya los chicos no quieren seguir dibujando lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué otras cuestiones qué ingredientes podemos poner a la observación? Entonces propusimos también hacer el registro en otros ámbitos, como por ejemplo en el calendario, o hacer el registro a través de con algunos íconos, ¿sí? Entonces, repensar esa planificación y reflexionar sobre lo mismo que estamos trabajando. En un primer momento, cuando lo pensamos, dijimos, bueno, vamos a registrar, pero no nos dimos cuenta, no percibimos esto, ¿sí? Y esto también es un elemento interesante, porque la planificación es una práctica de aprendizaje, ¿sí? Y esto que nosotros intentamos que ustedes escriban como guión, también lo entendemos como una instancia de crecimiento en su formación. Elisa Spakowski, es una autora que nosotros ya la hemos nombrado, y considera las prácticas pedagógicas como prácticas sociales y educativas, ¿sí? Este concepto es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque vamos a pensar que toda la formación que nosotros tenemos, toda la teoría, ayuda a pensar esa práctica, a interpretarla y a reflexionar sobre ella, ¿sí? ¿Y para qué? Para poder comprenderlas, mejorarlas o modificarlas, ¿sí? Y en esto que yo decía, yo voy a pensar cómo va a ser mi práctica, pero en el momento, y quizás voy a tener que, y esto no me funcionó tanto, o estas preguntas que hice no tenían que ver tanto con el contenido. ¿Cómo puedo renunciarlas? ¿O qué intervención me va a servir? Este material que pensé no era tan bueno. Entonces, la teoría me va a ayudar a pensarlas, también a interpretar, pero yo debo permanentemente reflexionar sobre eso. Y ese proceso de reflexión y acción, es decir, cuando yo reflexiono sobre eso y acciono sobre lo mismo, permite repensar, y en ese momento estoy aprendiendo, es un proceso de metacognición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estoy aprendiendo sobre lo que aprendí, ¿sí? Entonces, esta idea es sumamente interesante y les va a permitir a ustedes seguir aprendiendo de sus propias prácticas, ¿sí? De lo que hice, lo mejoré, aprendiendo de las prácticas de sus compañeras, aprendiendo del equipo, ¿sí? Este proceso de metacognición. Entonces, esta actividad cognitiva responde sin duda a un conjunto de representaciones o conocimientos, motivaciones y deseos vinculados a la práctica de la teoría y a la teorización sobre la práctica. Porque, a ver, esta propuesta que yo voy a hacer me va a permitir seguir teorizando, seguir escribiendo, generando nuevos conocimientos sobre lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, hay una instancia de conceptualización en esta escritura y de formación en la que yo me voy configurando en esta especificidad que tiene que ver el ser docente. ¿Y qué estoy diciendo con esto? En esto que voy escribiendo, yo me voy perfilando en cómo voy a ser yo como docente. Si voy a centrar toda mi práctica en mi persona, yo les voy a dar, yo les voy a explicar, yo les voy a decir, yo les voy a hacer, o yo voy a hacer una pregunta que habilite a multiplicidad de respuesta. Si yo voy a hacer una pregunta en la que los niños me puedan mostrar diferentes perspectivas, si yo voy a hacer preguntas abiertas, ¿sí?
fíjense que en esto de escribir yo también voy mostrando qué tipo de docente voy a ser. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Silvina, ¿Qué? vemos mucho esto en los trabajos finales, ¿no? Cuando las chicas presentan una actividad y dicen, le voy a explicar a los chicos, ¿sí? Entonces, pensarnos desde otro lugar, ¿no? El guión conjetural expone de una manera muy franca la postura epistemológica de quien lo está construyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo estoy pensando que les voy a explicar a los chicos, no estoy posicionada en una perspectiva constructivista, porque no es una estrategia, creo que para ningún nivel, pero no es una estrategia adecuada para el nivel inicial que la docente se pare adelante de los niños a explicar algo. El niño en el jardín necesita intervenir todo el tiempo con la docente, exponer sus saberes previos, sus hipótesis, refutar sus hipótesis, charlar, establecer relaciones. Entonces no puede haber una oratoria de una docente explicando un tema. El niño tiene que participar de esa actividad. Entonces me parece importante también, de alguna manera, esta metacognición, ¿sí? Esta reflexión sobre la planificación, también verla desde este lugar. Cuando yo escribo el guión conjetural y después leo lo que escribí, también puedo reflexionar desde qué perspectiva estoy planteando esa construcción de conocimiento. Por eso vamos a decir que este guión en la que ustedes van a subir el texto y vamos a hacer un texto colaborativo, este texto de guión conjetural no es un texto personal y definitivo sujeto a la evaluación por parte nuestra, sino que por el contrario intenta ser un texto inicial, un borrador provisorio que siempre esté sujeto a modificaciones y a reflexiones, ¿sí? Y porque intenta de alguna manera ser un texto que junto con su pareja pedagógica exprese las voces de las dos, ¿sí? Y que en la escritura ustedes puedan construir de manera conjunta, ¿sí? Hasta encontrar una versión o la mejor versión, digamos, para poder entregar. Es decir, que este texto debe de alguna manera expresar las voces del equipo, ¿sí? De la pareja pedagógica y de cómo van a intentar resolver esa construcción de ese objeto de estudio que ustedes han tomado, ¿sí? No sé si Ari quiere hacer alguna, digamos, apreciación sobre este tema. La verdad que creo que han sido muy claras. No, me Bueno, parece que sí, que no, está digo, muy en claro. esto de la cuestión que cuando uno escribe una planificación, digamos, ponerla, digamos, en marcha frente a los niños, obviamente que habilita esta cuestión, pero ¿hacia dónde tengo que ir yo? Por ahí la importancia de esa planificación. Sí, y sobre todo como, como orden también para nuestras prácticas diarias. No ir y hacer lo primero que se me ocurre, sino ya tener estas ideas y saber lo que voy a trabajar. Entonces uno ya también va ordenando la semana y esto permite también que el niño pueda aprender aún más porque hay siempre un continuado de actividades que se van entrelazando y no son actividades al azar o sin sentido. No es que uno le dice, bueno,
toda esta semana trabajaremos tal cosa, sino que al ir construyendo esos conocimientos con ellos, ellos mismos se van dando cuenta cuál es el tema que se está trabajando, sobre qué están investigando, sobre qué están aprendiendo. Sí, por supuesto. Esto también es sumamente interesante y qué seguridad le da al niño. Y cuando el niño se siente protagonista, inclusive el niño también aporta elementos a nuestra planificación, porque seguramente que ese niño que está motivado, como por ejemplo vos trajiste el ejemplo de las isocas, va a seguir investigando en su contexto real, porque todo lo que nosotros traemos en la sala viene de la realidad. Entonces, eso que nosotros tomamos como objeto de estudio le sirve al niño para comprender la realidad, para interpretarla, para reflexionar sobre eso, y de la realidad va a volver a traer más información. Entonces esto también es importante, ¿sí? Al niño, al ser protagonista de esta construcción del aprendizaje, se vuelve súper importante esta construcción. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Inclusive, ¿Sí? Sí, Ari, te escucho. no, que inclusive pienso también pienso también que ellos también van haciendo sus aportes y a veces uno cambia o agrega cosas que antes no tuvo en cuenta, pero que salen o por los conocimientos previos de estos niños o porque averiguaron algo nuevo que nadie más sabía, y entonces también permitirse agregar cosas nuevas a eso que se va haciendo. Me parece que también enriquece la planificación. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, puede ser que yo esté trabajando conceptos de el sonido, el silencio, y que traiga algunos elementos, y resulta que yo voy a estar trabajando el sonido, el silencio, y surge cómo se transmite el sonido, ¿sí? O surgen cuestiones que están dentro de este contenido, pero que a su vez son mucho más profundos de los que yo pensaba abordar, y que al seguir construyendo esta idea, este contenido, me habilite esto, ¿sí? Entonces, pero siempre teniendo, no perdiendo de vista el contenido. Acá esto es algo que escribieron nuestras estudiantes de cortes anteriores, y voy a leer un poquito esto para que ustedes vean cómo está escrito este guión, ¿sí? El recorte es del Teatro 3 de Febrero. Silvina, discúlpame. Sí. Acá Antonella escribe y dice, cuando mi hija iba a jardín de 4, fuimos al vivero Don Felipe y le daban una charla sobre las plantas. Había un nene que sabía un montón sobre las plantas, que la maestra quedó sorprendida y luego realizaron un proyecto de un vivero en el patio de la escuela. Sí, a ver, estas cuestiones siempre van a surgir. El año pasado, unas estudiantes trabajaron sobre la potabilización del agua, o sea, eran distintas salas de la escuela normal, y en una sala trabajaron la planta potabilizadora. Resulta que no se podía ir porque tenían que ir, solamente aceptaban visitas de niños a partir de 3er grado. Entonces las chicas hicieron como una secuencia de imágenes. Bueno, había un chico que sabía un montón, impensado que alguien supiera sobre la potabilización del agua. Y sin embargo, este chico sabía. Yo no sé si tenía algún familiar que trabajaba en ese lugar o qué, pero sabía un montón. Entonces fue colaborando en la construcción y ofreciendo andamiajes que realmente le sirvieron un montón al resto de los compañeros y por supuesto que a las chicas también, a las estudiantes también. Por eso digo,
nosotros no conocemos las respuestas, pero sí conocemos nuestro contenido. Entonces, esto es lo importante y desde donde yo me tengo que posicionar. Voy a leer un poquito esto y dice, en este momento retomaremos lo conversado en la actividad anterior utilizando el afiche. Luego les presentaremos a los niños un micrófono de juguete dentro de una caja para generar expectativas sobre qué habrá dentro. La consigna será: hoy les trajimos una sorpresa para que juguemos. Está escondido dentro de esta caja, mostrándoles, sacudiéndola e introduciendo la mano por un hueco. ¿Se imaginan qué puede haber acá dentro? Les vamos a dar pistas. Lo usan los cantantes, los periodistas, los podemos ver en la televisión, en la radio. Lo utilizamos en los actos para que nuestra voz se escuche más fuerte. ¿Qué será? Si no logran identificar el objeto, lo sacaremos de la caja para que lo vean. Una vez descubierto el micrófono, les preguntaremos: ¿qué hacen los periodistas? ¿Para qué utilizan el micrófono? Si yo quiero preguntar algo, ¿cómo tengo que hacer? Fíjense que acá, a ver si pueden pensar qué contenido están trabajando. Escríbanlo y Silvia lo va a leer. ¿Qué contenido estará trabajando la docente? ¿Podemos advertirlo? Por otro lado, algo que me parece re interesante para que ellas puedan analizar en este texto es que se fijen cómo pudieron recrear la forma en que van a presentar el material, con qué opciones, desde qué estrategias, ¿sí? Y también preguntándose qué elemento van a presentar primero, cómo lo van a presentar, de qué manera ese elemento se va a describir, qué preguntas pueden guiar esa construcción porque acá se van presentando el objeto en función del contenido que se va a desarrollar. Entonces, cómo las chicas fueron de alguna manera describiendo en esa actividad la presentación, las preguntas, que después van a dar pie en cómo se va a desarrollar lo que están proponiendo, ¿no? No quiero decir la palabra para que no... para que puedan pensar qué contenido está trabajando la docente. ¿Y Silvia? ¿Vos podés leer? No hay nadie escribe todavía. Salvo Antonella, están todas mudas. No sé si han puesto la clase y se fueron a tomar mate al patio o dónde están nuestras estudiantes. Somos 19 personas, pero no tenemos ninguna alumna todavía acá que esté contestando. Pueden habilitar los micrófonos también. También es importante, fíjense que en la escritura, de alguna manera, está expuesta la dinámica de cómo está organizado el grupo. Si uno lee esto, puede imaginar esa clase de alguna manera, ¿sí? ¿No salió el contenido? Sigamos con la próxima filmina, Silvina. Bueno. Con el siguiente recorte y vamos a ver si logramos que alguien nos escriba algo. Por favor, les pedimos que participen. Acá hay Marilyn Chun, muy bien Marilyn. Marilyn es la primera, Ailén, muy bien. A ver, dice Marilyn. Opino igual. A ver, ¿qué dice? Acá, Antonella dice, pueden ser los tipos de trabajo. Marilyn dice, claro, opino igual, los trabajos que hay dentro del teatro.
Y Ailén dice, puede ser del área de sociales. A ver, fíjense, tenemos que un objeto que es el micrófono, ¿sí? Que lo utilizan en televisión, en radio, en actos. ¿Y ustedes para qué utilizarían el micrófono? ¿Para qué lo utilizamos en el nivel inicial? Sí, estamos dentro del teatro, Piensen pero también, no, Silvia, piensen también en las actividades que son propias de las visitas, ¿sí? bien, acá Ailén dice que puede ser del área de sociales hablar, cantar, jugar. Antonella dice para la comunicación. Y Marianela dice, ¿será para el área de lengua? Y sí, está más cerquita Marianela. ¿Para qué contenido del área de lengua? A ver, para la comunicación, ajá, para el área de lengua. ¿Qué contenido del área de lengua se podrá trabajar con un micrófono? Ustedes saben que cuando nosotros La hacemos... oralidad, perdón, la oralidad, dicen las chicas, Sol dice la oralidad, Anabela dice lengua oral, sí, lengua oral. ¿Qué contenido de la lengua oral Silvia, ahí o se te apagó el micrófono, no te escucho yo. La perdí a Silvia. A ver, la perdí a Silvia, sí se cortó. Bueno, la perdimos a Silvia, pero ya va a volver. Piensen, chicas, esta idea de cuando nosotros trabajamos una unidad didáctica, hay como actividades que siempre están presentes en la unidad didáctica. Una es la visita, ¿sí? Pero hay otras actividades que siempre hacemos. Entonces, en estas actividades está este contenido. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con la próxima filmina hasta que Silvia pueda... avísame en todo caso si se ve... a ver qué... Uh-huh. Voy a seguir con la próxima y me avisás, Ari, si lo vemos, ¿sí? Sí, ahí ya se está bien. Sí. Bueno, perfecto. Teatro 3 de febrero. Perfecto. Entonces, vamos a la próxima. Ah, bueno, a ver, espérenme un minuto que la tengo que admitir a Silvia. Ahí está. Hola, bienvenida Silvia. Hola. Hola, bienvenida. Se me cortó, perdón. Me No, quedé no hay sin problema. los mensajes. Está. ¿Los pudiste ver a los mensajes? No los vi. No sé si los vio Ari. ¿Contestaron las chicas? Ahí las chicas pusieron lengua, Marianela, lengua oral, Ailén, el diálogo, bueno, después que se cortó, y Antonella, la comunicación. Bien. Estamos hablando de un dispositivo que nos permite a nosotros extraer información, ¿sí? Cuando vamos a un recorte, cuando vamos a ver un recorte de la realidad, cuando vamos de visita, cuando hablamos con un referente de ese recorte, en este caso de 3 de febrero, ¿cuál es el dispositivo? Muy bien, Brenda, la entrevista. Ese es el contenido
que están trabajando las chicas en esta actividad específica del recorte del 3 de febrero. ¿Sí? Y también esto que nosotros veníamos diciendo anteriormente de la textura lúdica, ¿sí? Porque no porque yo vaya a trabajar un contenido de lengua, como es la entrevista, directamente me voy a sentar a los chicos y dicen, bueno, vamos a hacer preguntas, ¿qué vamos a hacer en el teatro? O sea, la textura lúdica y el juego están presentes. Y esto también es importante, porque tenemos que ponerlo permanentemente de manifiesto, porque no nos tenemos que olvidar que estamos en una sala de 5 años o 4 años, en un jardín de infantes. Entonces esta textura del juego pone en discusión esta construcción del conocimiento desde una perspectiva lúdica. Voy a leer este otro fragmento de otras estudiantes, y el recorte es el supermercado Chango Más. Les daremos una manzana, una naranja, un tomate, una zanahoria y una papa. Les daremos un tiempo para que toquen los alimentos, los tomen, los toquen, los huelan, etc. A fin de formular una hipótesis, haremos preguntas como: ¿cuáles son frutas? ¿Por qué? ¿Cuáles son verduras? ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferente? Anotaremos sus respuestas en un afiche. Luego, cortaremos todo por la mitad. Guiaremos la observación a través de preguntas como: ¿qué tienen acá afuera? Señalando la cáscara. ¿Todos tienen cáscara? ¿Y adentro qué tienen? ¿Todos tienen semillas? ¿Cuáles tienen semillas? ¿Cómo son esas semillas? ¿Son todas iguales? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la papa y la manzana? ¿Cuáles serán frutas y cuáles serán verduras? A partir de sus respuestas, buscaremos establecer conclusiones respecto a que todas poseen cáscara, pero que solo las frutas tienen semilla, por lo que la manzana, la naranja y el tomate son frutas y la papa y la zanahoria son verduras. Al finalizar, compararemos las conclusiones con sus hipótesis previas para reconocer las diferencias y ver los nuevos aprendizajes. Fíjense que cuando nosotros tomábamos un recorte de la realidad para planificar una unidad didáctica, pensábamos en tomar este recorte desde al menos 3 áreas o campos del conocimiento diferentes. Un campo siempre va a tener que ver con las ciencias sociales, porque es un recorte de la realidad. Nosotros tomamos una porción de la realidad, entonces estamos tomando ese objeto de estudio desde las ciencias sociales, pero también lo abordamos de otras áreas. En este caso, se ha tomado el supermercado Chango Más, pero ¿qué área están tomando acá? ¿Qué les parece a ustedes? Se centraron aparentemente en la verdulería del supermercado. ¿Y qué área están tomando acá? Ciencias naturales, dice Antonella. Muy bien, Antonella. Fíjense que acá está de manifiesto una decisión que tomó el docente de abordar este objeto de estudio desde este área y desde este posicionamiento, ¿sí? Entonces, esto le va a permitir a los chicos hacer ciertas clasificaciones que tienen que ver con las frutas y las verduras y de elaborar, por supuesto que con actividades previas, un concepto del fruto como semilla, digamos como aquello que contiene la semilla, ¿sí? Fíjense que el tomate habitualmente nosotros no lo tomamos como fruto, porque nosotros desde el sentido común a la fruta es otra fruta, ¿sí? Es la fruta que nosotros sabemos desde el contenido, desde el saber cotidiano, ¿sí? Y acá estamos ya elaborando un saber que no viene del saber cotidiano,
sino que viene de una indagación. ¿Sí? ¿Vamos con el otro? Lo leo yo si querés, Silvi. Dale, léelo. Bien. Lotería. En esta actividad haremos un juego de lotería. Para esto repartiremos a cada uno de los niños un cartón con imágenes de frutas y verduras. Y les diremos, vamos a ir sacando imágenes de frutas y verduras de esta bolsa. Si alguno de ustedes tiene esa imagen en su cartón, tiene que marcarla con un lápiz. Guiaremos el juego a través de preguntas como, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Es una fruta o una verdura? ¿Quién la tiene en su cartón? Para esta instancia realizaremos un juego de recorrido con tableros y dados. Dividiremos a los niños en 2 grupos y cada una de nosotras se encargará de uno de ellos. Los niños deberán ir tirando el dado y avanzar repartiendo preguntas, enfrentando desafíos, retrocediendo o avanzando según las indicaciones del juego. Para esto, cada grupo tendrá una lista con referencias que explicará lo que deben realizar en cada casillero. Les diremos a los niños, les trajimos un juego. En este tablero está el camino que debemos recorrer para ir al supermercado. Pero para poder llegar al otro lado, tenemos que responder preguntas y solucionar algunos problemas. ¿Se animan a intentarlo? Durante el juego, realizaremos intervenciones para guiar a los niños. Además, realizaremos interrogantes y los ayudaremos a comprender las indicaciones. Tenemos 2 propuestas lúdicas ahí, ¿sí? Uno es una lotería y otro es un juego de recorrido. Estamos dentro del mismo recorte, ¿sí? El del chango más. Pero hablamos de estas texturas lúdicas y de cómo yo tengo que, o trabajando en clave de guión conjetural, tengo que pensar no solo en cómo voy a dar la consigna del juego, sino también en cómo voy a presentar ese material, en cómo los chicos van a ir resolviendo el juego y en qué intervenciones van a ser necesarias para que ese juego pueda efectivamente ser jugado por los niños. Por supuesto que para jugar a esto, evidentemente debemos haber construido un conocimiento, ¿sí? Hubo una serie de actividades anteriores que me permitieron llegar a este conocimiento y habilitaron ciertas construcciones que le permiten al niño jugar con cierta autonomía, ¿sí? Entonces, eso también es interesante, que estas propuestas lúdicas, de alguna manera, me van a servir como dispositivos de evaluación, dispositivos de redireccionamiento de algunos aprendizajes, ¿sí? Entonces, la construcción fue previa. Fíjense que ella les va a ir preguntando si es una fruta o es una verdura, mientras va sacando, ¿sí? Pero hubo una construcción anterior y esa construcción tuvo que ver con poner en discusión ese contenido. Bueno. Me parece que de teoría ya estamos. Me parece que si ustedes quieren hacernos alguna consulta la hagan. Creíamos que era importante cerrar el ciclo de conversatorios con estos contenidos porque colaborarán en la construcción de ese trabajo final integrador que es la unidad didáctica. A partir de ahora y hasta que terminen las clases vamos a ofrecer tutorías, lo vamos a hacer con ustedes. Es importante que ustedes nos den la información de qué recorte van a seleccionar, que pueden tomar recortes, como decíamos con Silvina, que ya han trabajado en otros espacios curriculares para que puedan seguir construyendo sobre esos recortes una propuesta
profundizando, digamos, los contenidos que ya vienen trabajando en el segundo año, y nosotros vamos a hacer ese recorrido con ustedes, vamos a acompañar ese recorrido con ustedes a través de las tutorías que las vamos a hacer grupales, ¿sí? Para eso necesitamos el listado de los recortes que seleccionen. Entonces les pedimos que nos comuniquen eso, que los empiecen a subir. Nosotros vamos a ir entonces planteándoles una propuesta de encuentros, que pueden ser en el horario de la cátedra o pueden ser en otros horarios de acuerdo a ustedes puedan hacerlo. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes una vez que nos suban esa primera propuesta, ¿no es cierto? No sé, Silvina, si querés agregar algo más. No, simplemente esto va a ser a través de tutorías y también en estos textos colaborativos que vamos a seguir escribiendo en el Drive. Entonces, el Drive nos propicia de que nosotros las vemos a ustedes trabajar y nosotros también podemos ir agregando los comentarios y ustedes pueden ir resolviendo esos comentarios o haciendo preguntas. Antonella dice que esto nos ayuda porque estamos medias perdidas, dice. Fuimos armando algo, pero no lo subimos. Ahora lo vamos a hacer. Seleccionamos la Plaza Sáenz Peña. Bien. Les digo, chicas, esta primera presentación no es evaluable, ¿sí? Entonces, a nosotros nos sirve para empezar a plantear una propuesta de trabajo de acompañamiento para el trabajo final. No las vamos a dejar solas, pero efectivamente va a haber una fecha de presentación. Entonces, para llegar a esa fecha de presentación, les pedimos que empiecen a avanzar con los documentos, ¿sí? Y los vamos a hacer un seguimiento por grupo para que ustedes puedan ir construyendo. Marilyn dice, nosotras planteamos el centro de salud, ¿sí? ¿El centro de salud más cercano a qué, Marilyn? ¿Al jardín? Claro, yo vi esa propuesta. La idea es pensar en alguna idea que ustedes tengan, digamos, sobre algún centro de salud que ustedes conozcan. Eso les va a permitir, de alguna manera, tomar más elementos. Sí. Bien, acá en el WhatsApp Carolina dice que no pudo unirse. Para quienes no pudieron unirse a la clase, esta clase la estamos grabando, que es un conversatorio, va a estar en el ciclo de conversatorios. Falta subir el de Nori, el de evaluación, también lo vamos a subir en YouTube para que los tengan. Y bueno, y nos vamos a ir comunicando a partir de ahora con los grupos de manera particular, ¿sí? Ya no vamos a establecer estas propuestas de clases semanales, ¿sí? Yo particularmente quiero agradecerles el haber seguido, el haber participado en el grupo de WhatsApp, el haber construido todas las propuestas que hicieron. Para nosotros ha sido un año totalmente diferente, de muchos desafíos. En este momento estamos tramitando en esta semana y en la semana que viene la entrega de las ludocajas a las escuelas. Ha sido arduo el trabajo, pero la verdad que con ustedes hemos establecido una relación que nos llena de satisfacción. Entonces agradecerles, felicitarlas por haber sostenido la cursada, decirles que estamos acá para acompañarlas también en este último tramo, decirles que estamos muy orgullosas de ustedes, de las producciones que han hecho y del equipo, de este equipo hermoso de práctica que tenemos, y que seguramente el año que viene nos va a encontrar en otro lugar, desde otro lugar, y ustedes van a poder volver quizás de otra manera, pero volver a las instituciones. Todos hacemos fuerza para eso. Y bueno, nada, decirles que acá estamos y que vamos a seguir trabajando. Y que siempre vamos a ser las profes, o sea, en esto nos pueden seguir escribiendo, ¿sí? Nosotros estamos siempre atentas a poder estar acompañándolas en la formación. Así todas que, las bueno, devoluciones, perdón Silvina, todas las devoluciones que ustedes nos puedan hacer, las sugerencias que nos puedan hacer,
nos van a servir para seguir creciendo, porque nosotros pensamos una propuesta y se la ofrecemos y quizás a ustedes tengan alguna dificultad o les parezca que podemos hacer las cosas de otra manera. Bienvenidas sean las críticas constructivas, ¿sí? Y después vamos a mandar una evaluación, Silvia, por correo. ¿Sí? Todas las propuestas, las preguntas que ustedes les genere, intenten hacerlas por el grupo, ¿sí? Las que no sean particulares, porque quizás las compañeras tienen las mismas preguntas y nosotros las contestamos para todas. Entonces, si son preguntas generales, consultas de organización de la cátedra, háganlas por el grupo y nosotros se las escribimos y todas las pueden ver. Pero no dejen de consultarnos, porque tienen un montón de canales de comunicación, la plataforma, el grupo de WhatsApp y el mail, ¿sí? Así que bueno, utilicen todos y nos vamos a mantener comunicadas. Bueno, muchísimas gracias Silvia, gracias José, Ari, Vero, que hoy me parece que estaba complicada, pero gracias a todas por comunicarse y nos seguimos manteniendo en contacto virtual. Adiós, un abrazo grande. Gracias Ariana por acompañarnos también en este espacio.